Entonces es el espacio que Dios nos hace. Vamos a reunirnos en su nombre. En su nombre. Igual le damos bienvenida a todos aquellos que están conectados por la plataforma de Zoom. Y quiero que todos, absolutamente todos en sus Biblias, me acompañen a Hebreos. Continuaremos el estudio expositivo de Hebreos y vamos a estar hoy en el capítulo 9. Hebreos 9, versículos del 15 hasta el 28. Del 15 al 28. Hebreos 9, del 15 al 28. Y dice así la palabra de Dios. Ustedes me siguen en la lectura, por favor. Dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre Santo, glorioso, te agradecemos que nuevamente nos des la oportunidad de poder acercarnos a tu Escritura. A ti, Espíritu Santo, te agradecemos el que nos iluminas frente a ella para poder entenderla. Ayúdanos ahora, Señor, a estar concentrados, por favor, y poder, Señor, escudriñar tu Escritura y ver los misterios que hay en ella, Señor. Revélate hoy a tu iglesia, Señor, te lo suplico. Y ayúdanos, Señor, a estar concentrados y que nada de lo que hay a nuestro alrededor pueda quitarnos la fijación en este texto y en lo que vamos a aprender hoy por medio de tu Espíritu. Asimismo, Señor, yo coloco en tus manos a aquellos muchachos que están al frente, Señor, porque una vez muchos de nosotros estuvimos ahí, pero tu gracia nos rescató. Ten misericordia de ellos, Señor, y por favor permite que nada, absolutamente nada, nos quite, Señor, la paz ni el privilegio que tenemos de poder estar ante tu presencia
y de que tú nos hables esta mañana. Toma mi mente, mi corazón, todo lo que soy, mis debilidades, Señor, y permite que seas tú glorificado en este púlpito el día de hoy, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuaremos entonces el estudio expositivo del libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, de ese gran tratado que Dios ha dejado en su escritura para que conozcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Como hemos venido mirando, el libro de Hebreos trata la superioridad de Cristo en todo. Superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a los rituales del Antiguo Testamento, superior al santuario, al tabernáculo, superior a la ley, con un mejor pacto, y hoy estaremos mirando un mejor sacrificio, un mejor sacrificio, un mejor sacrificio. Y estaremos mirándolo con 3 puntos muy sencillos. ¿Por qué el sacrificio de Cristo es un mejor sacrificio? Dice, primer punto, porque un testamento demanda muerte. Segundo punto, porque el perdón demanda sangre. Y tercer punto, porque el juicio demanda un sustituto perfecto. Un sustituto perfecto. Recordemos entonces que el gran problema de los hombres es la sociedad. El gran problema de los hombres es el medio ambiente. Se está acabando con el medio ambiente, y ese es el gran problema de los hombres. El gran problema de los hombres es sus hijos, su esposa, su esposo. El gran problema de los hombres es que estamos separados de un Dios santo. Estamos separados de un Dios santo. Y no estamos capacitados para poder satisfacer las peticiones de un Dios tan santo por medio de la ley. No estamos capacitados. Es por eso, hermanos, que a menos de que Jesús, el mediador, viniera a la tierra, viviera como usted y como yo, se entregara y presentara un sacrificio mejor al que era presentado anteriormente por los corderos, no hubiese salvación para el hombre. No hubiese salvación para el hombre. Y es precisamente lo que comienza diciendo nuestro texto a estudiar. El verso 15 nos dice entonces, comienza diciendo, así que por lo anterior que vimos hace 8 días, ¿cierto? Que vimos un contraste entre lo que era el tabernáculo, los lugares que habían para que el hombre se pudiera presentar, que de hecho ningún hombre se podía acercar a Dios. Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a presentar el sacrificio del perdón por los pecados, pero ni siquiera él tenía una comunión con Dios, porque él entraba ya con miedo de que no caer ahí a causa de su pecado, y por eso él tenía que presentar aún por él mismo un sacrificio por el pecado de él y por el pecado del pueblo. Entonces vimos cómo Jesús no solamente se había presentado en un tabernáculo que era figura de lo que había acá en la tierra y de lo que el mismo Dios había dictado a Moisés y había permitido que él diera para que se hiciera acá, sino que él fue presentado en un tabernáculo o en un santuario celestial, en el reino de los cielos o en el cielo, en el tabernáculo o sacrificio perfecto. Pero él no solamente era el sumo sacerdote que se presentaba como el mediador entre el pueblo y Dios, sino que también era él el sacrificio. Entonces, por eso es lo que dice así, porque así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Cristo
es el mediador, el intermediario, el que está en medio de Dios y el hombre, porque hay enemistad entre Dios y el hombre a causa del pecado que entró a la tierra, ¿cierto? Él es el mediador, el que media entre Dios y el hombre, pero que es un mediador que viene con un nuevo pacto. Y también vimos hace 15 días un nuevo pacto o un pacto mejorado. Ahora, pregunta, ¿será que yo puedo tomar el nuevo pacto y quedarme con algunas cosas del antiguo pacto? Supongamos como un computador. Yo tengo un computador viejito, ¿cierto? Pero yo a ese computador viejito le puedo colocar un disco con una mayor capacidad para la memoria, porque de hecho eso es lo que comienza a molestar en los computadores, ¿cierto? La falta de capacidad para todos los programas que le están entrando. Entonces puedo tener el computador viejito y le coloco un disco duro de mayor capacidad y le coloco unos programas mucho mejorados, entonces ya no le coloco el Windows 8, sino que le pongo el Windows 10, 11, no sé en qué Windows están ahora, y lo que hago es mejorarlo, adaptando lo que tiene adentro como nuevo, pero dejando cosas viejas. No, no. O sea, el nuevo pacto es un nuevo pacto. Yo no puedo dejar cosas del antiguo pacto acá, sí, adherirlas al nuevo pacto. No, es un nuevo pacto, es un pacto mejorado. Ahora, estudiamos también de que no quería decir que el antiguo pacto era malo en sí. No era malo, pues porque Dios mismo lo planteó, Dios mismo hizo el pacto con Moisés y con el pueblo. De hecho, fue una iniciativa de él. Pero eso era una sombra de lo que había de venir, que era muchísimo mejor. Era el nuevo pacto que nos traería nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el texto, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. O sea, porque Cristo se presentó como el sumo sacerdote perfecto, porque Cristo se presentó como el sacrificio perfecto, porque Cristo era la sombra de todo lo que había en el tabernáculo, porque Cristo fue, o sea, Cristo realmente nos dio la oportunidad de que nosotros nos presentáramos delante de Dios, porque antes no se podía. Él es el mediador de un nuevo pacto. Ahora, ¿para qué? Sigue diciendo. Para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban promesa de la herencia eterna. Entonces, por eso es que un testamento demanda una muerte, porque era necesario que Cristo muriera para que nosotros tuviésemos, ¿qué dice el texto? Finalizando, una herencia. Una herencia. Ahora, yo no sé si usted lo sabía, pero usted tiene una herencia. Ahora, una herencia mucho mejor a la herencia que le puede dejar un multimillonario acá. Porque es la herencia de Dios y es una herencia incorruptible, es una herencia perfecta y es una herencia eterna. Quiero llamar entonces su atención para esta herencia. Esta herencia. Ahora, las escrituras en el Nuevo Testamento colocan a los creyentes como los herederos. ¿Y los herederos de qué? De la salvación. O sea, la mayor herencia que usted y yo tenemos es la salvación, una salvación eterna. Vamos a mirar algunos textos que nos hablan precisamente de esto. Vamos a Efesios 1:18. Efesios 1:18. Pablo está acá orando por los efesios, ¿cierto? Y es interesante lo que él pide. Mire lo que está diciendo. Vamos a leerlo desde el verso 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué interesante y qué bueno que una de nuestras oraciones los miércoles fuera eso. Señor, ilumínanos nuestros ojos para que podamos entender la esperanza que hay en ti. Y una esperanza que es gloriosa por la herencia que nos has dejado, por la herencia que nos has dado. Entonces, mire que acá está hablando de una herencia. Dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Romanos 8:16. Vamos a Romanos 8:16, por favor. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, el sacrificio mejorado, o el sacrificio mejor de Cristo, o el sacrificio perfecto de Cristo, nos da una herencia. Nos da una herencia. Vamos a mirar Tito 3. Tito 3, versículos 4 en adelante. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que Dios hizo en nosotros por medio de Jesucristo? Dice que cuando el Salvador se manifestó, que cuando Dios envió al Salvador y manifestó su bondad para con nosotros, nos salvó, no por nuestras obras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino solamente por su misericordia, y hizo un milagro en nosotros, porque dice que lavó y regeneró y renovó, nos renovó por medio del Espíritu Santo. Lo que está diciendo el verso 5, dice que derramó en nosotros nuestro Salvador para que justificados solamente por gracia viniésemos a ser herederos. ¿Herederos de qué? De la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermano, usted y yo tenemos una herencia por medio del sacrificio de Cristo, y es una herencia eterna, es una herencia eterna. Pero quiero que miremos en el mismo libro, en el mismo Hebreos, porque es bien interesante cómo el poder entender que usted y yo somos herederos cambia nuestra mente y nos ayuda a vivir por fe. Vamos a mirar Hebreos 10:34. Hebreos 10:34. Ahora, los hermanos en Hebreos, a causa de la fe en Jesucristo, estaban siendo perseguidos,
estaban siendo apartados por sus hermanos judíos. De hecho, los estaban desheredando y estaban perdiendo todas sus posesiones, aparte de que estaban siendo maltratados, estaban perdiendo todas sus posesiones a causa de confesar, creer en Jesucristo. Y mire lo que dice el verso 34. Porque los presos también porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo así? O sea, ellos estaban siendo despojados de todo. O sea, despojados del pueblo, despojados de la heredad, despojados de sus bienes materiales, estaban siendo maltratados, pero acá dice que aún en esos sufrimientos, en el despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo. ¿Cómo es posible que ellos estaban pasando una aflicción tan tremenda y dice que esto lo pasaban con gozo? Mire lo que dice el texto. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué estaba ayudando a estos hermanos en esa aflicción, en esa tribulación que estaban padeciendo? El poder entender que lo que había ahí no valía nada y que ellos tenían una herencia mejor en los cielos, y esa era la esperanza de vida. Ahora, cuando nosotros perdemos algo acá de un mismo, cuando nos está yendo mal por alguna razón, perdimos nuestro empleo, económicamente estamos mal en nuestros hogares, porque perdemos la mirada de lo realmente valioso. Usted y yo tenemos una esperanza que es perdurable y que es mucho mejor, y es la herencia que tenemos en los cielos con Cristo Jesús. Ahora, normalmente la causa de una herencia es un dolor. ¿Por qué? Porque cuando recibimos la herencia de un testamento es porque nuestro padre o nuestra madre ha fallecido, o el que nos dejó el testamento ha fallecido. A menos de que esa persona fallezca, ese testamento no se hace, digámoslo, no se entrega al que tiene el derecho sobre ese testamento, ¿o no es así? Bueno, de pronto hoy en día se puede hacer un documento en notaría y entregar la herencia antes de tiempo, ¿cierto? Pero en los tiempos, en estos tiempos, a menos de que la persona muriera, el que heredaba no podía hacer uso de esa herencia hasta que esta persona no muriera. Hay un caso especial que es el del hijo pródigo, ¿cierto? Él va y le pide al papá: necesito la herencia, o sea, yo me voy, necesito que me dé la herencia. De hecho, eso fue una deshonra a su papá, el ir a pedir la herencia sin él aún haber muerto. Y él le entrega su herencia y él va y la malgasta, y cuando la malgasta vuelve a él. Pero lo que nos está mostrando el hijo pródigo es precisamente que Dios nos ha dado todo, ¿cierto? Y que nosotros vivimos una vida sin él, pero que hay una oportunidad de venir hacia él nuevamente. Y que él va a abrazarnos y que va a ser una fiesta. Pero es lo que dice el texto a continuación, o el argumento que el autor, el escritor de Hebreos está haciendo. Mire lo que dice el verso 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, donde hay un testamento es necesario que ese que está dejando el testamento primeramente muera. Porque el testamento con la muerte, ¿qué pasa? Se confirma. Ahora,
vamos a entrarnos un poquito a la mente de la audiencia, de la primera audiencia o de la audiencia original. Estamos siguiendo a Cristo, por causa de Cristo estamos siendo despreciados, estamos siendo apartados de nuestros hermanos judíos, de hecho nos están desheredando y nos están echando afuera de nuestras familias por causa de Jesucristo. Tenemos en nuestra mente de que es necesario que haya un sumo sacerdote que intervenga delante de Dios por mí, de que haya un lugar donde yo pueda ir al sumo sacerdote y entregarle el cordero por el pecado, de que ese sumo sacerdote es el único que puede entrar a esa presencia, a ese lugar santísimo, para presentar ese cordero por mi pecado, de que ese sacrificio que se presenta es un cordero sin manchas, se mata y se riega la sangre, pero ya no hay todo eso. Entonces, ¿cómo poder entender que Cristo cumple todo eso y de que Él es mejor que eso que hacíamos antes? Y aún más, de que ese sumo sacerdote está muerto. Porque si moría el sumo sacerdote, entonces continuaba su hijo. Y si moría ese, continuaba su hijo y su hijo. Y era de generación en generación por los familiares de la familia que venía de la descendencia de Aarón. Pero si el sumo sacerdote que me están presentando murió, ¿quién entonces lo va a sustituir? ¿Cómo así? Listo. Está bien, usted me presentó, Jesús es el sumo sacerdote. Pues que él ya no está muerto. Y entonces, ¿quién sustituye a él? ¿Y cómo voy a hacer yo para acercarme a Dios y para que él me perdone los pecados? Pero es majestuoso porque el Espíritu Santo, por medio de el que escribió el libro de Hebreos, está mostrando el argumento. Es que mire, usted tiene mejores cosas, usted está en el mejor pacto. El antiguo era bueno, pero ahora hay uno mejorado. Y ese es supremamente mejor, en el cual Jesucristo es el sumo sacerdote y no solamente él presentó, o sea, se presentó delante de Dios como sumo sacerdote para interceder por usted ante Dios y ser el mediador, sino que él mismo fue también el sacrificio perfecto. Y aparte de eso, era necesario que él muriera para que usted pudiese recibir la herencia. Era necesario que para ver un testamento había una demanda de que hubiese una muerte. La muerte de nuestro Señor Jesucristo para poder recibir la herencia. Ahora, es bien interesante porque el autor hace un juego de palabras acá. Él viene hablando del nuevo pacto, ¿cierto? Y viene hablando del nuevo pacto y del pacto y del pacto, pero acá cambia como la idea, pareciese que cambiara la idea porque comienza a hablar de un testamento, porque el testamento, ¿cierto? Dice, porque donde hay un testamento, en el verso 16, en el 17 dice, porque el testamento, entonces está cambiando como la idea. Es bien interesante porque tanto pacto como testamento es el mismo término en el griego. Es el mismo término. Es el mismo término en hebreo. Entonces, él no está cambiando de idea. Él lo que está mostrando es que ese pacto es un testamento y que ese testamento es recibido con la muerte de Jesucristo. Entonces, pregunta, ¿cuándo se inaugura el nuevo pacto o el nuevo testamento? ¿Cuándo se hace efectivo, cuándo se inaugura el nuevo pacto del Nuevo Testamento? Con la muerte de Cristo. Con la muerte de Cristo se inaugura el nuevo pacto. Es por eso que cuando Él está allí, en el lugar, en la cena,
en la última cena, celebrando la Pascua, les dice a los discípulos: esta es mi sangre del nuevo pacto. Y era necesario entonces que esa muerte sucediera. ¿Para qué? No lo dice Hebreos. Para que fuese confirmado ese pacto. La muerte de nuestro Señor Jesucristo inaugura el nuevo pacto y sella de una vez, porque es la confirmación de ese nuevo pacto. Versículo 17, porque el testamento con muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Ahora, cuando se hace un pacto, cuando se hacía un pacto, se sellaba con sangre. Es lo que hace Moisés, porque lo que sigue diciendo, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo. ¿Qué es lo que hace él? Una vez Dios le entrega la tabla de los mandamientos y todo, y le reúne al pueblo, él hace unos sacrificios de becerros, y la sangre la rocía en el libro, o sea, en los mandamientos, pero también la rocía en todo el pueblo. ¿Y qué decía él? Dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Era la forma de que había en el Antiguo Testamento de mostrar. Si este pacto se rompe, así como le ocurrió a este sustituto, este animal que fue cortado, así le ocurrirá al que incumpla este pacto. Ahora, pregunta, ¿los israelitas cumplieron el antiguo pacto? Por eso era necesario que un cordero fuera presentado todos los días, cada persona, para el perdón por no cumplir los mandamientos de Dios. Y ese pacto se sellaba con esa sangre para purificar, pero también para sellarlo. Pero eso nos lleva a nuestro segundo punto, porque entonces dice que el sacrificio de Cristo es mejor, que hay un mejor sacrificio de Cristo porque el perdón demanda sangre. El perdón demanda sangre. Diciendo esto, la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Acá hay algo, miren. Cuando Dios le entregó a Moisés las tablas, ya estaba hecho el tabernáculo. Entonces, Moisés, cuando se le entregan las tablas, dice que sacrifica becerros y machos cabríos con agua, revuelve la sangre, con lana y un hisopo, coge y mete ahí en esa vasija y rocía todo, ¿cierto? Rocía los mandamientos, la tabla de los mandamientos, rocía todo el pueblo. Dice que este es el pacto que Dios ha hecho, pero luego dice que él roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, él cuando consagra el tabernáculo también hace lo mismo, rocía sangre al tabernáculo, los utensilios, y mire que
es tremendo porque dice que no hay remisión si no hay sangre. Ahora, podemos ver allá en el tabernáculo todos los sacerdotes, ¿cierto? Los que están en el atrio, los que están en el lugar santo y el sumo sacerdote en el lugar santísimo, y podemos ver sangre por todos lados. De hecho, los historiadores cuentan que el templo tenía desagües, como decir hoy en día canoas en las calles, los canales que hay en las calles, para que el agua baje por ahí, ¿cierto? Y no se armen arroyos en las calles, que habían canales en el templo por donde toda esa sangre fluía. Y todos estaban manchados de sangre. ¿Puede usted imaginarse un carnicero? ¿Cierto? Que su delantal está manchado de sangre, sus manos están, pero como al millón por uno. Y eso también le recordaba que esa sangre era la paga de lo que ellos merecían y de lo que el pueblo merecía. El pueblo mirar los sacerdotes manchados de sangre les recordaba que era necesario que hubiese un sustituto, porque si no ellos serían los que estaban ahí derramando la sangre. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, esto también va con el tema de los que dicen, ay, Dios es amor y pues yo vivo la vida bien, yo no le hago mal a nadie. Y cuando me muera, pues no, ya, yo voy a ir allá donde Él, porque si Dios es amor, entonces Dios me va a recibir allá. Hermanos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, a menos de que alguien, porque Dios es santo y justo, así mismo como es Dios de amor, es Dios santo y justo, y Dios que está airado con el pecado y el pecador, y a menos que alguien pagara por los pecados suyos y míos, entonces Dios dejaría de ser justo. Por eso era necesario de que Cristo muriera y se presentara sangre. Por eso fue necesario que viéramos, o los que habían allá vieran y nosotros recordáramos cómo lo destrozaron, cómo la sangre fue esparcida por todos lados, porque fue azotado de una manera que desgarraron su carne. Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Debe de haber un culpable que pague por los pecados. Pero a Dios gracias, que envió a su Hijo para que tomara el lugar que nosotros debíamos de tomar. Y allí derramara su sangre, sellara el pacto y nos diera una herencia. Es necesario porque el perdón demanda sangre, 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 sangre. Vemos sangre y sangre por el Antiguo Testamento. Y vemos ahora a Cristo ofreciéndose a sí mismo para que fuésemos perdonados. Él tomó el lugar de Barrabás. Tomó el lugar de Barrabás. Habían 3 cruces. 2 cruces para los ladrones que eran culpables y una cruz que le pertenecía a Barrabás, a un delincuente. De hecho, el morir en la cruz era de las peores, porque era para los peores delincuentes. Y él tomó el lugar de Barrabás. Él tomó el lugar tuyo y mío. Tomó el lugar tuyo y mío. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales les fuesen purificadas así, pero las cosas, pero las cosas
celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, no solo él hizo el sacrificio y ahí inauguró el pacto, sino que él se presentó en el santuario perfecto que es el celestial y está ahí. Eso lo habíamos visto hace 15 o 20 días. Y está ahí por nosotros ante Dios y sigue intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque de otra manera, verso 26, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Cómo así? Que hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pues porque la salvación es desde antes de la fundación del mundo, aunque se hace eficaz en usted y en mí cuando Dios nos da la fe y el arrepentimiento. Y se inauguró cuando Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pero si no hubiese sido una vez para siempre, era necesario que eso hubiese sido desde antes y era necesario que siguiésemos sacrificando corderos hoy en día. Pero no es así, porque Cristo ¿cuántas veces tuvo que morir? Una sola vez. Una sola vez para siempre. Dice, no y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Una vez y para siempre. Creo que les toqué este tema hace 8 días, cuando estábamos en la cena. Una vez y para siempre, solamente una vez. Y se los toqué porque recuerden que la Eucaristía o la misa es la presentación cuando se alza el Santísimo, ¿cierto? Cuando se presenta la hostia y el vino. La doctrina católica romana dice que ahí está Cristo y que Él es sacrificado nuevamente. Y quiero leerles algo que encontré. Richard Perry es un ex sacerdote, o sea, él era sacerdote y tuvo un accidente y estuvo más o menos como por 14 años estudiando la Biblia y comparando las doctrinas católicas con la Biblia, a lo cual Dios lo iluminó y le dio la gracia de poder entender lo que decía la Biblia y se convierte al cristianismo evangélico. Él escribe un libro que se llama Catolicismo al Oriente del Edén, que habla sobre la misa, ¿cierto? Sobre la misa, y cita de un sacerdote que se llama John O'Brien, de un libro que este sacerdote escribe que se llama La Fe de Millones. Y voy a citarles ahora lo que este sacerdote dice en este libro frente a la cena, lo que ocurre en la Eucaristía, en la cena. Dice, cuando un sacerdote pronuncia las formidables palabras de la consagración, él llega hasta los cielos y trae a Cristo desde su trono y le coloca sobre nuestro altar para ser ofrecido de nuevo como la víctima por los pecados de los hombres. Es un poder mayor que el de los monarcas, que el de los emperadores, es mayor que los santos, que los ángeles, es mayor que los serafines, que los querubines, sí, es mayor hasta que el poder de la Virgen María, aunque la bendita Virgen fue el agente humano por el cual Cristo se encarnó una única vez. El sacerdote baja a Cristo desde el cielo y le hace
presente sobre nuestro altar como la víctima eterna por los pecados de los hombres. No una vez, sino miles de veces el sacerdote habla y he aquí Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde ante la orden del sacerdote. Ahora, hablo esto y cito esto no para hacer sentir mal a los católicos, pero sí quiero mostrar y llevarlos a lo que dice la Biblia, lo comparemos con las enseñanzas de los hombres. Cristo murió una sola vez. Cristo murió una sola vez y para siempre. Por eso no necesitamos presentar más sacrificios. Y por eso en la cena no es que bajemos a Cristo y Él se haga nuestro esclavo para presentarlo otra vez. Y esto nos lleva a nuestro último encabezado, que lo voy a tratar más rápidamente. Dice, porque el juicio demanda un sustituto. El juicio demanda un sustituto. Acompáñenme al versículo 27 y 28, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, el argumento que muestra entonces o que presenta el autor acá el escritor acá es, mire, ¿cuántas veces morimos nosotros? Una sola vez, ¿cierto? Y bueno, están las enseñanzas por ahí, pero esas son muy contemporáneas, de la reencarnación, ¿cierto? De que usted muere y usted reencarna en cualquier otra cosa, y de hecho por eso los que creen en eso cuidan los animales de una forma tan especial, porque de pronto hay un familiar de nosotros, entonces hay que cuidarlo especialmente, ¿cierto? A lo que sabemos que eso es mentira. Pero en este tiempo, o sea, todos sabían que se moría una vez y ya, una vez y no más. Entonces él está diciendo, así como es tan fácil entender para ustedes de que el hombre muere una sola vez y ya no más, así Cristo se presentó una sola vez y no más. Pero hay algo muy interesante en estos versículos, porque mire, dice que así como Él se presentó una vez para llevar nuestros pecados, entonces Jesús en la primera venida se presentó para el perdón de nuestros pecados. Él fue un Dios humilde, sumiso, obediente, misericordioso, bondadoso, lleno de gracia, que se presentó como sacrificio para que usted y yo tuviésemos perdón de pecados una vez y para siempre, ¿cierto? Una vez y para siempre. Pero también nos muestra, dice que Él volverá. Ahora, Él volverá, como dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Cómo así? Mire, hermanos y amigos que nos están escuchando y que nos van a escuchar luego. Él vino una vez con relación al pecado, o sea, para presentar el sacrificio perfecto, una vez y para siempre, para el perdón de nuestros pecados, los pasados, presentes y futuros, y porque era necesario que hubiese un sustituto. Pero en la segunda venida, Él no vendrá en relación con el pecado, porque Él ya no va a venir a morir otra vez por el pecado suyo, por el pecado de los que no han creído en Él, en su sacrificio. Él regresará como un juez justo a juzgar a todos aquellos que no han creído en ese sacrificio. Entonces, mire, había solo dos formas, o hay solo dos formas de usted pagar por el pecado. Ah, ¿cómo así que dos? No es una nada más. No, hay dos. Mire, una es, usted acepta que Jesucristo murió
por sus pecados, va en arrepentimiento y fe a Él y cree en ese sacrificio y que no solo Él murió, sino que resucitó para darnos vida juntamente con Él. Y así es pagado delante de nuestro Padre Dios su pecado y el mío. O usted lo va a pagar en el infierno por toda la eternidad. Así de sencillo. Porque cuando Él regrese, mire, ¿por quién va a regresar? ¿Qué dice el texto? Dice, para salvar a los que le esperan. Pregunta, ¿usted está esperando la segunda venida de nuestro Señor y Salvador? ¿Usted tiene en su mente que Él regresará y que cuando Él regrese nos va a dar lo que acabamos de leer, la gran herencia en los cielos? Si usted y yo vivimos con esa esperanza, mire, de que ya Él presentó el sacrificio una vez y para siempre por nuestros pecados, y que Él regresará y que lo esperamos, eso debe de cambiar nuestra manera de pensar y de vivir acá en la tierra. ¿Qué tanto estamos esperando a nuestro Señor? Por eso es que el juicio demanda un sustituto. A menos de que haya un sustituto que pague por su pecado y por el mío, a menos de que haya ese sustituto, usted y yo seremos juzgados por nuestras obras. Y las obras de nosotros son malas. Y vamos a estar eternamente separados de Dios en el infierno, en el tormento eterno. Ya para finalizar entonces, quiero que se vayan con esto. Jesús murió porque era necesario tanto el sacrificio como era necesario que el que dejaba un testamento muriera para dejarnos una herencia que es incorruptible, imperdurable, perfecta, que es una herencia que está en los cielos y que es una herencia de nuestro Padre Celestial, el dueño absoluto de todo. O sea que es la mejor herencia. Es la mejor herencia. Si usted ha comprendido hoy esto, usted está viviendo por fe y con una esperanza que está puesta en el reino de los cielos, no acá. No acá. No acá. Pero también para aquellos que todo esto les parece locura y que no pueden comprender lo que les he acabado de hablar, de que Jesús, un sacrificio mejor, perfecto, de que Él cumplió la demanda de nuestro Padre Dios, todo eso. Déjeme decir, usted hoy tiene la oportunidad porque Él vino a morir por los pecados de los hombres. Y a menos de que usted venga en arrepentimiento y fe y se acerque a Él, usted le pida a nuestro Padre Dios que le dé el regalo tanto de la fe como del arrepentimiento y venga a Él y lo reconozca como el Señor de su vida, usted tendrá que pagar la demanda que exige el juicio por los pecados. Pero hoy tiene una oportunidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el sustituto perfecto, ha pagado por usted. Ahora, créalo y venga a Él y arrepiéntase. Porque si no, hay solo dos caminos. Cuando el hombre muera una sola vez y despierte, estará ante el juicio. Y usted será juzgado
por sus obras, por sus pecados. Pero si usted recibe a Jesucristo como el Señor de su vida, Él ha sido el sustituto por usted. Ahora Dios, el Padre, verá la justicia de Cristo perfecta a favor de usted. Por eso venga a Él. Venga a Él. No deje para mañana. No piense que usted va a vivir 60, 70, 80 años. Usted no sabe. Y mientras que haya vida, hay oportunidad y esperanza. Pero cuando Jesús vuelva, Él vendrá a juzgar como un juez justo. Vamos a orar. Señor, bendito, maravilloso, precioso, excelso eres. Te agradecemos por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque no hicimos nada para que la sangre, el precio tan grande que fue el de tu Hijo amado, comprara nuestra salvación y nuestra herencia eterna. Gracias, Señor, por eso. Y gracias porque nos ayudas a entender la salvación y a poder vivir por fe y en esperanza de que lo que pasamos en este lugar es pequeñito comparado con toda una eternidad en el reino de los cielos contigo, y que allá están los mejores tesoros. Los de acá se lo roban, los de acá se corroen, los de acá se dañan, los de acá se pierden, los de acá se negocian. Pero los tesoros que hay en tu presencia en el reino de los cielos, nadie nos lo podrá quitar, nadie. Ni la polilla podrá dañarlo, ni tampoco el ladrón podrá robarse, porque tú ya pagaste por ello una sola vez y para siempre. Ayúdanos a vivir con esa esperanza, Señor, a pesar de las dificultades y de todo lo que nos llega, Señor, en este trasegar en la vida. Además, entendiendo que tú eres un Dios soberano y perfecto y que nada se te sale de tus manos, y que todo lo que sucede en nuestras vidas, tú lo estás usando y orquestando para moldear nuestro carácter y que seamos más parecidos a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te oro por aquellos que han de venir a ti a salvación por la locura de la predicación de este sermón. Señor, trae a salvación por tu gracia a todos aquellos que escuchen, Señor, tu palabra, este sermón. Todos los que hay en el mundo que te pertenecen y que son los llamados, que son ovejas que se comportan como cabras, pero que cuando escuchan tu mensaje, tú le abres los ojos, quitas las vendas, transformas su corazón y los traes al arrepentimiento y la fe. Señor, también, como leíamos ahora el texto, haznos sabios, Señor, para poder entender la esperanza que tenemos en ti. Y ahora permite que podamos adorarte por medio de cánticos, reforzar la predicación, alabarte y bendecirte y cantar con entendimiento. Gracias, Señor. Bendito eres. Alabado eres hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.